palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Bienvenidos a todos nuestros hermanos, les damos un saludo. Vamos a empezar con nuestro estudio. Tenemos personas que siguen a la distancia a través de las redes sociales y comentándoles, ¿no?, siempre que puedan dejar quizá una pregunta para poder dar una respuesta que quizá no pueda quedar concreta a través de este ministerio, para que no queden dudas y poder comprender juntos las realidades bíblicas y a través también de los testimonios. Les damos la cordial bienvenida y vamos a tener unas palabras de oración para nuestro Señor. Querido Señor, hoy te pedimos que nos puedas acompañar como cada día en este día. Tenemos la salida de nuestros hogares, algunos, Señor, ya disponiéndose en el trabajo, otros quizá aún por partir a nuestro centro de labores, y te pedimos, Señor, tu cuidado y tu protección. Cuídanos, aléjanos de las acechanzas del enemigo que pueden estar, Señor, dispuestos para tocarnos a las personas que estamos siguiéndote como tú quieres que sea. Te pedimos pues tu protección también para nuestros hogares, para nuestras esposas, para aquellos que tenemos familia, incluso al de nuestros pequeños. Te encomendamos nuestras vidas día a día, por la de nosotros, por la de nuestros hermanos y por aquellos que aún quizá no han oído de este mensaje, pues que nos ayudes a llegar a esos lugares donde se necesita de estas palabras, Señor, que día a día comprendemos y cuál es el verdadero evangelio bíblico. Te pedimos tu dirección en este estudio y tu compañía. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tenemos el título para hoy: Simbolismo cumplido. Simbolismo cumplido. Vamos a leer nuestra primera pregunta, vamos a leer los testimonios y también lo que nos dice nuestras Biblias. Hermanitos, muy buenos días, reincorporándonos nuevamente al estudio, y agradecemos como siempre al Señor por seguir dándonos la vida y esta oportunidad de seguir apoyando, pues para seguir comprendiendo más de la palabra del Señor, ya que aún falta mucho todavía y el Señor pues es infinito, ¿no? Tenemos la primera pregunta para este estudio. La primera pregunta nos dice: ¿qué hicieron los antiguos discípulos durante el periodo de 10 días desde la ascensión de Cristo hasta el día de Pentecostés? Tenemos ahí la pregunta. Luego, para poder también ahondar más en nuestra respuesta, de repente antes de poder responderla, vamos a leer el testimonio, los Hechos de los Apóstoles, página 30. Y dice: los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en un estrecho compañerismo cristiano. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Muy bien.
Vamos a leer también el pasaje en la Biblia, en Hechos, el capítulo 1, el 12 al 14. Nos dice así: Entonces los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, aproximadamente 1 kilómetro y un poco más. Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, también Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas, el hermano de Santiago. También el versículo 14. Todos estos perseveraban unidos en oración y ruego con las mujeres, también con María, madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. Entonces la sierva comenta acerca de esto, que cuando estaban unánimes, no pedían el poder, no esa promesa que el Señor les había dado, pero ellos estaban, dice, en constante escudriñamiento del corazón, estaban examinando el corazón de ellos, a ver cómo estaba, si es que a través de la necesidad, ¿no?, que necesitaban espiritual, pues el Señor derramaría, ¿no?, su unción, serían ungidos por el Espíritu de lo alto. ¿Y para qué? Para proclamar las buenas noticias al mundo, porque sabemos que iba a haber una reunión, ¿no?, ese día, después de derramarse, ¿no?, el Espíritu Santo. Vemos cómo ellos proclamaban el Evangelio cuando hubo esa reunión celebrándose el Pentecostés por las diferentes personas que concurrían a ese evento. Nuestra respuesta sería: subieron al aposento alto y permanecieron ahí unidos. También se buscó un reemplazo para Judas, el cual lo tomó Matías, ¿no? También tenía que completarse el faltante, ¿no? Y pues tomó Matías el lugar de Judas, y así se completó también los 12 apóstoles nuevamente. Vamos a leer nuestra siguiente preguntita. Segunda pregunta. ¿Qué sucedió 50 días después de la resurrección de Cristo? Tenemos nuestro testimonio en también Hechos de los Apóstoles, página 31. Son unas pequeñas líneas. Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con la plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Y ahí nos dice lo que pasó, el evento. Y para complementar nuestra pregunta, vamos a leer el mismo libro, esta vez el capítulo 2 de Hechos, el versículo del 1 al 4, 4 versículos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban. Y les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Entonces, como dice lengua, lengua viene del griego, ¿no? Traducido al español es idioma. Vemos ahí que el Espíritu dio poder a ellos, vino sobre ellos el poder conocido como el Espíritu Santo, y pues comenzaron ellos a proclamar. Hablaban, no ellos, en un idioma, pero eran escuchados en otro. Sabemos que en ese momento habían personas de muchas nacionalidades reunidas en esa fiesta del Pentecostés, y pues se cumplió, ¿no?, la promesa, se derramó el Espíritu sobre ellos. Eso fue el evento que sucedió después de 50 días, como nos dice aquí la pregunta, de la resurrección de Cristo. Eso es lo que Juan 7:39 dijo: Cristo
que cuando Él iba a ser glorificado, pues recibirían el Espíritu. Ese momento hubo un evento en el cielo, es donde Cristo pues entra, digamos, ¿no?, al lugar santo como sacerdote para abogar por el mundo. Hoy ya no lo tenemos ahí, pero ese fue el comienzo, ¿no?, del ministerio de Cristo. Entró a través del lugar santo y pues hoy ya lo tenemos en el Santísimo, pero en el evento del Pentecostés, Él fue investido, ¿no?, de sacerdote para interceder por el mundo, por quien se llegue a Él. Tenemos nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál fue el resultado inmediato del derramamiento del Espíritu Santo en plenitud? Leemos también Hechos de los Apóstoles, páginas 32 y 33. Toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente, pues hablaban con corrección los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo de que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. Desde entonces en adelante, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta. Ya hablarán en su idioma nativo o en idioma extranjero. ¿Cuál fue el resultado inmediato, nos dice la pregunta, del derramamiento del Espíritu Santo en toda su plenitud? Y para poder comprenderlo un poco más, vamos a leer Hechos, el mismo capítulo 2, el versículo del 5 hacia el 8. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones bajo el cielo. Se calcula que eran 14, esto por algunos estudios es a veces en cuestión, pero sabemos que eran bastantes. Al producirse ese ruido, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Estaban asombrados y maravillados, y decían: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestro idioma nativo, nuestro idioma original, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el resultado? Vemos que los discípulos proclamaron el Evangelio en diferentes idiomas, justo donde se habían reunido personas de diferentes nacionalidades. El Espíritu Santo les dio el don de lengua, y era algo nuevo, ¿no? Algo nuevo para ellos porque lo recibían, pero para los otros pues no era nuevo, no era un idioma ya conocido. Y de esa manera el Espíritu hizo por ellos, como dice la sierva, algo que ellos no hubieran podido conseguir. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo hoy por nosotros, ¿no? La presencia de Cristo en nosotros, su Espíritu pues hace por nosotros lo que nosotros en realidad como carne pues no podemos y no lo lograríamos en todo el curso de nuestra vida también. Entonces ahí vemos la promesa, vemos ese gran evento, los discípulos hablando en diferentes idiomas. Sabemos que ahí había personas de diferentes nacionalidades, porque los idiomas nacieron, ¿no?, en la Torre de Babel, cuando el Señor confundió para que ellos se dispersaran por todo el mundo. Y pues aquí el Señor en el Pentecostés dio a ese pequeño problema, digamos, de los diferentes idiomas, pues dio una respuesta, dio una solución, y el Espíritu se manifestó en los discípulos, y cada quien entendió, y llevaron también, ¿no?, a sus países las buenas noticias de salvación, estas personas que estaban en este tiempo para esta fiesta.
vamos a leer nuestra última pregunta. ¿Cómo explicó Pedro el extraño suceso? Hechos, capítulo 2, versículos del 14 al 18. A ver, empezamos por el 14. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó su voz y les dijo: Judíos y habitantes de Jerusalén, prestad atención, y que esto sea claro, estos hombres no están ebrios. Las personas pensaban que estaban ebrios, ¿no? En la manera en que se manifestaba el Espíritu sobre ellos. Como ustedes suponen, les dice, siendo que es la hora tercera del día, 9 de la mañana, dice acá mi Biblia, sino que esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Esto está escrito en el libro de Joel, bien claro lo dice aquí, y esto sigue vigente, ¿no? Porque nos está hablando de los últimos días. Sabemos que esto se manifestará también antes de la llegada, ¿no? de nuestro Señor. Entonces Pedro explicó este extraño suceso al decir que eran eventos anunciados ya por los antiguos escritos que habían, ¿no? en los rollos. Y bueno, acá vemos el don de lenguas, vemos que es bíblico, ¿no? El don de lenguas, pero vemos que hoy en el mundo pues ha salido de su contexto. El don de lenguas muchas veces cuando el ser humano lo recibe, vemos en otro tipo de iglesias, esas personas son arrojadas, ¿no? al piso, son maltratadas, y cuando vemos que el espíritu pues debe levantar, ¿no? al ser humano quizá caído, débil, pero este falso don de lenguas que reciben a través de espíritus del enemigo, digamos, las personas pues primero crean desorden, crean confusión, hablan en un idioma que quizá ni existe, y como dice Pablo, ¿no? Toda lengua extraña debe ser traducida, y si no, pues cállese. Y eso quizá hermanos de otras denominaciones aún no lo han escudriñado. El don de lenguas es aquí para llevar, proclamar el Evangelio, mas no para prestarse a confusión. Siempre que el Espíritu se ha dado al ser humano, de acuerdo a la Biblia, ha sido para levantar muchas veces la ley de Dios, exaltarnos el nombre del Señor. Aquí vemos llevar las buenas noticias, pero hoy el mundo cristiano pues lo ha sacado de su contexto. Creen que a través del don del Espíritu pues primeramente es hacer milagros, cuando vemos que el orden no es así. Entonces hay falso don de lenguas también en el mundo, pero sabemos que la Biblia nos ayuda a desenmascarar estos errores. Dios es un Dios de orden, no de confusión, y pues solamente a través de su palabra podemos sacarnos de la duda y comprender por nosotros mismos cómo debería y cuál es, ¿no? lo que el Señor quiere para nosotros. Como ya les digo, el cuerpo es el templo y dice que es del Señor, ¿no? el cual no debemos maltratarlo. Pero cuando vemos el espíritu que posee a diferentes personas de otras denominaciones, pues los maltrata, ¿no? los lanza por el piso, cuando no debería ser así. Entonces esto ha sido, hermanos, la pequeña meditación para este día, y pues desearles lo mejor día a día, y siempre fijándonos, ¿no? en el Señor y que Él nos pueda guiar. Bendiciones, hermanitos, que tengan un bonito día y pues sigamos analizando más de la palabra de nuestro Señor. Amén.